Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Hoy vamos a ver algo especial, interesante, profundo sobre el tema de las decisiones intelectuales y las decisiones emocionales. Algo que yo le llamo el diluvio intelectual y emocional. En esta semana, cuando leemos la Torah, hablamos de Noaj, hablamos del diluvio de Noaj. Y nosotros lo vemos como la parte de la historia moral de que la humanidad peca, la humanidad comete errores graves, hasta el punto donde el creador decide borrar la humanidad y rehacerla. Y por supuesto que el estudio de la historia de la humanidad hasta Noaj es muy interesante, pero yo veo el planteamiento de la historia de Noaj como algo muy actual y como algo además que a mí me sacude mucho cada vez que estudio la historia de Noaj y la historia del Mabul. Vamos a hablar entonces acerca del diluvio como una metáfora de la dimensión material del ser humano, la dimensión emocional del ser humano, de Noaj en particular, y nuestras dudas intelectuales. Esto es algo que está basado en un autor que yo admiro muchísimo, que me parece un autor que todos los judíos del mundo en particular, y sería increíble que todo el mundo lo conociera. Tiene una historia muy peculiar, se llamaba Rab Hillel Zeitlin. Rab Hillel Zeitlin fue un muchacho que nació en 1871, y cuando vivió en la época obviamente del iluminismo en Europa. Estudió en una yeshiva, estudió en yeshivot, pertenecía a una familia jasídica de una tradición muy interesante, y después se convirtió en un escritor y pensador yiddish bastante famoso. Publicaba artículos en diversas revistas, artículos de filosofía, de pensamiento, de actualidad, y después pasó por un proceso de retorno a su judaísmo, de retorno a su identidad judía, y se convirtió en Rab Hillel Zeitlin. En una de las épocas más apasionantes del judaísmo, sobre todo en Europa, cuando se dan todos los movimientos que forjan el judaísmo como lo vemos hoy en día, que forjan la realidad judía como la encontramos en nuestro mundo actual. Y a pesar de que nosotros en particular somos sefaradín, que somos judíos descendientes de los judíos expulsados de España, y que tenemos una tradición distinta, de todas formas no podemos dejar de ser influenciados por el Mabul. No dejamos de estar influenciados por el diluvio intelectual del siglo XIX, que realmente creó un mundo nuevo, que hizo un mundo completamente nuevo y diferente. Quisiera no hacer comparaciones, porque las comparaciones nunca van a ser exactas, pero de alguna forma hubo grandes personas que llevaron al judaísmo de antes del iluminismo al judaísmo de la modernidad y también de la postmodernidad, a estar en una situación parecida a la de Noaj, parecida al mundo antes del diluvio y al mundo después del diluvio. Yo sé que la comparación a priori parece poco afortunada, pero yo lo veo así, porque así como el mundo recibió una renovación por completo
después del diluvio físico, del diluvio universal, del diluvio que arrasó con toda la humanidad que existía en ese momento. También hay un momento donde surgen, se abren todas las puertas de la sabiduría y también se convierte en un diluvio que es intelectual, emocional, filosófico, que sucede en el momento del iluminismo, de la ilustración, el final del siglo XVIII, la última mitad del siglo XVIII, el siglo XIX. Y además el Zohar nos menciona sobre el pasuk de Nibkeu kol ma'ayanot tehom rabá, que se abrieron todas las fosas profundas, todas las fuentes infinitas de agua que están en lo profundo del mar, se abrieron e inundaron el mundo, porque además hay que entender que el diluvio no solamente fue lluvia, ¿sí? Hay un error garrafal ahí, hay gente que se imagina el diluvio como una gran lluvia que inundó todo el mundo, pero no. La descripción de la Torá es clara cuando dice que además de la lluvia del cielo también se abrieron Nibkeu kol ma'ayanot tehom rabá, se abrieron todos los manantiales, pero en este caso no es un manantial, sino fuentes de agua de las profundidades que salieron, se desbordaron del mar, de todos los lados, e inundaron todo el mundo conocido, todo, ahí no me voy a meter en este punto en particular, pero simplemente para entender todo el mundo, todos los lugares donde habitaban los seres humanos en ese momento, todos los descendientes de Adán, fueron inundados por este cataclismo. El Zohar menciona que en algún momento en el futuro se van a abrir de nuevo las bases de los ma'ayanot, de los manantiales de las profundidades. Y esa segunda apertura no va a ser de agua, sino va a ser de conocimiento, de exposición al conocimiento mundial, trascendental, físico, y en todas las dimensiones. Hay interpretaciones de que la ilustración, el iluminismo, la revolución industrial, todo lo que pasó a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX y por supuesto el siglo XX, es la manifestación de esta segunda apertura de los abismos, en este caso los abismos del conocimiento y de la sabiduría. Entonces, en este paralelismo, siempre yo veo a las personalidades de esa época como gente que vive una segunda dimensión de lo que la Torá habla y narra con respecto a Noaj. Y también veo que los hijos de Noaj, los sobrevivientes del Mabul, en este caso fueron Noaj, por supuesto, y fue Shem, Ham y Yefet, los tres hijos de Noaj con sus esposas. Esos son los sobrevivientes materiales. Pero además yo creo también de que estos sobrevivientes materiales nos hablan de tres ideologías que surgen del Mabul. Sale la ideología de Ham, que yo lo comparo también en cierto modo con el materialismo dialéctico, el materialismo en todas sus expresiones. Conocemos también a Yefet, que es quizás un poco lo que es el mundo intelectual, el mundo de la ciencia, de las artes, el mundo de la filosofía occidental. Y tenemos a Shem. Shem es el representante de la espiritualidad trascendental, pero aquí hay un detalle muy, muy especial que se nos pierde de vista, que nosotros entendemos mucho la espiritualidad y lo trascendental solamente en su sentido místico, y ahí es donde
se pierde. Hoy voy a tratar de explicarles esto. Lo voy a hacer a través de la vida y obra de Rav Hillel Zeitlin. En particular, Rav Hillel Zeitlin, cuando aún no terminaba su proceso de retorno al judaísmo, escribió un poema que se le llama en hebreo Hatzimaón. Tzimaón es la sed. Es un poema que a mí me hace llorar, es un poema largo. Podemos no nada más decir, o sea, no sé ni siquiera si realmente es un poema como tal, pero está escrito de manera poética, que si quisiera yo estudiarlo con ustedes y traducírselo y enseñárselo, probablemente nos tardaríamos varias clases. Pero es una fuente maravillosa. Es un hombre que busca a Dios, que tiene sed de encontrar a Dios y se va encontrando con distintas personas en el camino y le van contestando diversas cosas y hace una travesía por las montañas, hace una travesía por los desiertos y va en búsqueda de Dios y habla de sí mismo con una naturalidad, con una profundidad que de verdad solo de acordarme algunas de sus frases se me hace un nudo en la garganta. Hillel Zeitlin era una persona que buscaba la verdad, era alguien que entregó su vida por la verdad. El fin de su vida, el fin de la historia de Hillel Zeitlin es muy trágico, muy dramático, porque él queda recluido en el gueto de Varsovia con su familia y con sus alumnos que tenía en Polonia. Y cuenta la leyenda, no hay manera de saberlo, pero cuenta la leyenda de las personas que vieron sus últimos momentos, que fue asesinado mientras abrazaba un libro del Zohar. Una mañana, después de rezar, todavía con su tefilín y su talit puestos, abrazando un libro del Zohar, fue asesinado por los nazis dentro del gueto. No sé si en particular por oficiales nazis o polacos, no lo sé, pero eso es lo que cuenta la leyenda. Sin embargo, no me quiero enfocar en su muerte, que también es muy, muy sensible. Quiero enfocarme en su vida y en cómo trasciende, en cómo va de un punto, del punto A al punto X, transitando por la profundidad de todos los autores, tanto judíos como no judíos, tanto místicos como filosóficos como racionalistas, y a mí en particular me da un impacto muy, muy profundo en mi vida, y hoy quiero pues transmitirles un poco de lo que quiero comparar con Hillel Zeitlin, con el Mabul, el diluvio del iluminismo, del desbordamiento de estos abismos de conocimiento y de lo que llevó al mundo y dónde nos encontramos hoy en día. Por lo tanto, vamos a enfocarnos un poco en la narrativa del Mabul para luego compararla con todo lo que yo les digo acerca de este segundo diluvio al cual estoy haciendo referencia. El diluvio de Noaj nos habla acerca de una generación o varias generaciones que no solamente se alejan de Dios, que no solamente se alejan del conocimiento trascendental, sino que además pierden por completo la moralidad, pierden por completo el orden y la estructura, tanto moral como social. Se menciona que la generación de Noaj, la generación que Dios decide borrar con el diluvio, es una generación que está completamente corrupta. Ki ishchit kol basar et darko al haaretz, que toda la gente había tergiversado su forma de vivir sobre la tierra, había corrompido su forma de ser sobre la tierra. Esto nos habla de que no existían límites morales, de que no existía un orden social, de que el robo y lo que se conoce como jamás en hebreo, el robo pues con amenaza a mano armada se había convertido en lo normal, en lo natural. ¿Qué es jamás, por ejemplo? Para que entendamos qué es jamás, cuando digamos que yo tengo esta pluma, ¿sí?
y alguien quiere esta pluma y llega conmigo y pone en la mesa, pone el valor de la pluma, no sé, 100 pesos o más, el doble del valor de la pluma, 200 pesos, y me dice, véndeme la pluma. Yo digo, no te la quiero vender, es mi pluma. Y esta gente me amenaza y me dice, o me la vendes o te mato. Entonces yo la tengo que entregar. Ni siquiera es un robo tal cual de que me la están arrebatando, me la están comprando con una coerción incluso económica bajo amenaza de muerte o lo que sea. Entonces esta forma de vida ya se había convertido en la norma. La gente robaba, la gente tomaba cosas sin regresarlas y se había perdido por completo la moralidad familiar. No existía ya una estructura social. En síntesis, ese es el trasfondo de la historia de Noaj. Pero dentro de ese trasfondo hay un Noaj, que por cierto, probablemente el nombre original de Noaj no era ese, no era Noaj. Pero Noaj había contribuido de alguna manera a su mundo, a su generación, de acuerdo al Midrash, de acuerdo a la enseñanza de nuestros sabios, con el invento de en hebreo se llama Maharisha. Maharisha es el arado. Hasta este momento la gente para sembrar, para cultivar, tenían que hacer una ardua labor de estar en el campo, de hacer pequeños orificios en la tierra, y estos pequeños orificios en la tierra, después poner ahí una semilla y así cultivar poco a poco, esperando la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una revolución industrial en la época de Noaj, por eso les digo que hay una cierta comparativa entre el diluvio en la época de Noaj y el diluvio en nuestra época. Quiere decir que, como habíamos visto en el momento en el que Adán es expulsado del Gan Eden, tiene ahora una, entre comillas, maldición que también es su bendición, donde Dios le dice, Bezeat apeja tojal lahem, con el sudor de tu frente comerás pan. Quiere decir que Dios manda a Adán, a la humanidad, en el momento de haber sido expulsados del Gan Eden, nos mandó a todos a una situación de tremendo esfuerzo para poder sobrevivir. Y esto, por cierto, como siempre lo he dicho, no es un castigo, es una fórmula para tratar de equilibrar al ser humano. En el momento en el que el ser humano va a tener que luchar y trabajar arduamente por su sustento, va a tener también pues una vuelta a las bases, a las raíces de humildad, a las raíces de conexión con la tierra, de conexión con el Creador, de conexión consigo mismo, que lo va a volver a hacer estar ubicado y en esa ubicación poder encontrarse. Sin embargo, hay algo en la revolución industrial de la época de Noaj que lleva a todas las personas a un desenfrene total. Y lo vemos muchas veces en la historia de la humanidad, pero esto, por cierto, también lo dice Rafael Eisenberg, lo he citado varias veces, aquí lo tengo atrás, por eso lo menciono, que la historia de la humanidad es repetitiva y vamos en una espiral empírica de conocimiento, de aciertos y de errores, pero nos vamos a dar cuenta que esto se repite muchas veces en la historia. La revolución industrial en la época de Noaj a nosotros nos puede parecer como lo más tonto del mundo, que simplemente descubrieron que poniendo un arado en un buey, en un toro, podían hacer una industria mucho más efectiva de la explotación agrícola y pues en todos los sentidos, y por eso le pusieron Noaj. Le pusieron Noaj porque Noaj significa también tranquilidad, consuelo. Cuando nació Noaj, le pusieron Noaj porque ya sea que él o en su generación se descubrió el arado y por eso se le puso el nombre de esta generación nos trae consuelo, nos trae paz, nos trae tranquilidad. ¿Y qué es lo que pasó? En el momento de que el ser humano tuvo tiempo libre, volvió a entrar en conflicto consigo mismo. Esto siempre pasa. En el momento en el que el ser humano no tiene que sudar por su pan, diariamente, entonces entra en los conflictos intelectuales y en los conflictos emocionales
que son muy sanos, son muy buenos, son excelentes, pero que pueden ser también muy dañinos y muy destructivos si no tienen el punto exacto del equilibrio necesario para sacar lo mejor de ahí. Entonces, el mundo entra en una vorágine de la ley del más fuerte, de Ish et Reu Haim Bol'o, que cada quien devoraba a su compañero vivo. Así lo dice el Talmud, que todos debemos de rezar y pedir para que el gobierno tenga estabilidad, el gobierno del Estado, de cualquier Estado, el gobierno de cualquier país tenga estabilidad. Heve mitpalel bishlomah shel malchut. Reza y pide por el bien, por el bienestar del gobierno, en el que sea que te encuentres, en el que sea que te encuentres. Porque si no estuviera el gobierno, si no estuviera la ley civil, si no fuera por la ley civil, Ish et Ahib Haim Bol'o, cada quien se devoraría vivo, los grandes a los chicos, como si fuéramos peces en el mar. Y así sucedió en la época de Noaj. En la época de Noaj sucedió que se perdió por completo el orden social, el orden moral, el orden familiar y la estructura que genera que el ser humano pueda vivir en paz. Ahora bien, yo no estoy proponiendo de ninguna manera que la historia de Noaj sea una metáfora, ¿sí? Lo que quiero decir es de que es muy probable que además del hecho histórico que sucedió en la época de Noaj, la Torá también nos quiere transmitir un mensaje válido y valioso para todas las generaciones. Y en ese sentido sí es un aspecto trascendental y metafórico que nos enseña la Torá para que podamos ver que cuando los seres humanos ocupamos nuestro tiempo libre, nuestro tiempo extra, lo utilizamos en algo que no es positivo, destruimos el fundamento de la humanidad y terminamos corrompiéndonos y destruyendo nuestro mundo. Y eso es lo que está pasando literalmente también hoy en día. La revolución industrial, la revolución de pensamiento, la revolución intelectual, la ilustración, el iluminismo, pues por supuesto que trajeron muchísimas cosas buenas para el ser humano. Pero ese ser humano que tenía que labrar la tierra, que hacer cada orificio para poner una semilla en la tierra y poder trabajarla hasta el punto de poder sacar los frutos con el sudor de su frente, llega nuevamente a una situación donde nos sobra tiempo y nos sobra espacio. ¿Qué debemos hacer con ese tiempo y en ese espacio? Utilizar nuestro intelecto para sacar lo mejor de nosotros mismos. Sin embargo, también ahí encontramos las armas de destrucción masiva, encontramos las sociedades imperialistas, encontramos la imposición económica, la imposición social, el abuso de los recursos naturales, la destrucción del mundo. El Mabul no nada más entonces es una tormenta imparable que lo destruye todo. También es el tsunami humano que destruye a la propia humanidad. Lo quiero explicar con las mejores palabras que pueda encontrar mi mente y por eso me tomo unos segundos para poder dimensionar a lo que me quiero referir. En la época de Noaj se destruye el mundo y queda solamente Noaj y sus 3 hijos y sus esposas. Si traducimos esto como los pocos sobrevivientes de una época que barrió a la humanidad, barrió a la civilización, en el siglo XIX, en el siglo XX, pensar en el siglo XX en 2 guerras mundiales. Pensar no nada más en 2 guerras mundiales, más aparte también todas las guerras, las subguerras que se suscitaron después de esas guerras mundiales.
vamos a encontrar también que el mundo quedó completamente barrido. Y no quiero decir que se tiene que acabar la humanidad físicamente para que se acabe la humanidad o la imagen humana. En la época de Noah murió gente. Quizás en nuestra época lo que pasó con la gente es de que la gente perdió la ilusión, perdió la esperanza y de cierta forma también murió. Y por supuesto que murieron millones de personas. De hecho, cientos y hasta miles de millones de personas han sido víctimas de esta segunda inundación, de este segundo tsunami que se da cuando se abren las puertas del conocimiento. Nivkeuma Yanoteon Rabá. No en la época de Noah, sino en la época de la revolución industrial. Y no quiero decir que el mundo anterior a la revolución industrial necesariamente haya sido mejor. No necesariamente quiero decir que un mundo en la época de la Edad Media o el Renacentismo, o las persecuciones religiosas o todo lo que se vivió en esa época hasta el final del Renacimiento y la Ilustración, no necesariamente es un mundo mejor, pero sí estoy hablando de una destrucción mucho más masiva, mucho más masiva. Y eso nos habla también de una renovación del mundo. Si como muchos opinan, entre ellos el Sulam, uno de los comentaristas del Zohar, opinan que esa segunda apertura del abismo, se refiere a la apertura del abismo de la sabiduría antes de que el mundo se transforme para la llegada del Mashiach. Se refiere a esta segunda apertura y por lo tanto ese Mabul, ese diluvio. Entonces yo entendería que en ese terrible diluvio, a pesar de que hay sobrevivientes, murió también muchísima gente, pero también murieron cosas esenciales de la humanidad que nosotros debemos de recuperar. Nosotros debemos de reencontrar. Y esos son los sobrevivientes del Mabul, que son Noah, como la humanidad. Y también se encuentran entre esos sobrevivientes Shem, Ham y Yefet. Si nosotros buscamos, vamos a encontrar a Shem, a Ham y a Yefet como sobrevivientes. Nada más que no me quiero adelantar. Es muy bueno que haya una revolución. Es muy bueno que haya una revolución industrial, intelectual, emocional. Pero hay que entender que hay diferentes tipos de revolucionario. No toda revolución implica nada más la parte positiva como movimiento. Acuérdense que la palabra revolución significa hacer que algo se mueva. Por ejemplo, las revoluciones por minuto, ¿no? Cuando tú tienes un motor que tiene tantas revoluciones por minuto, quiere decir que tiene un giro tantas veces por minuto, la rueda de tu coche, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de la revolución, muchas veces pensamos solamente en este sentido de la revolución en cuanto al movimiento y la transición hacia el futuro. Eso puede ser muy bueno. Y hablamos de las revoluciones nacionalistas desde el punto de vista positivo de que se retiraron a los imperios que gobernaban impositivamente sobre otras naciones y se liberó a las poblaciones de cada lugar que había sido pues gobernado injustamente o de manera abusiva por estos imperios, en el caso de las Américas o de África, por los imperios europeos que fueron ahí. Y, bueno, esa es la narrativa. A lo mejor hubo cosas buenas también de los gobiernos que se les llama imperialistas, ¿no? No hay que ser solamente consumidores de la narrativa de los ganadores en la historia.
Aquí me refiero también a que hay revoluciones que solamente llevan a la expresión de la rebelión como tal. No de una rebelión para hacer que algo se mueva o avance, sino la rebelión como tal, la revolución rebelde, la rebeldía como algo inherente al ser humano. Cuando nos sobra tiempo y tenemos este ímpetu de rebelión, es ahí cuando se puede desbordar todo en un sentido negativo. Entiendo perfectamente y creo que fue muy sano que el iluminismo, la ilustración y los movimientos libertadores hayan tratado de recuperar al individuo. El individuo en la Edad Media, el individuo en el Renacentismo, estaba perdido. El individuo solamente era un súbdito de su señor feudal, un súbdito de su líder religioso, si lo quieren ver así, un súbdito de su estado o de su iglesia o lo que sea. El individuo estaba aplastado, el individuo quedó aplastado por siglos de opresión. Y la ilustración absorbió del conocimiento, de la ciencia, de la apertura de la mente, la fuerza para vengarse de toda esa opresión. Siempre lo digo como un ejemplo claro. Todos los darwinistas que se basan en la teoría de la evolución para negar a Dios, por ejemplo, este es un ejemplo típico de lo que estoy diciendo, olvidan que Darwin fue un hombre religioso, un hombre creyente, un hombre espiritual. Estudien la historia de Darwin. ¿Cómo puede ser entonces que la teoría que haya nacido de una persona que era un observador de la naturaleza y que era una persona con un contacto y una sensibilidad espiritual bastante destacadas, sea la base de la negación o de la negativa recalcitrante de la espiritualidad o de la existencia de Dios? Muy fácil, porque hay revoluciones y hay rebeldes. Y son dos cosas completamente diferentes. Y si el mundo tenía que borrar y olvidarse de todo lo que había pasado en la antigüedad para poder revolucionarse y entrar a una nueva etapa, eso es algo muy bueno. Pero no necesariamente significa que todos los que contribuyeron a esa revolución tenían una buena intención. Es en ese sentido donde encontramos a Hillel Zeitlin. Hillel Zeitlin crece como cualquier muchacho religioso en su época, en un pequeño poblado en Rusia, y es educado dentro de la tradición y de la moral judía. Pero estamos hablando de una tradición y de una moral judía que estaba golpeadísima por siglos de exilio, siglos de discriminación. Y crece en un mundo donde hay una juventud impetuosa, revolucionaria, que quiere hacer que el mundo entero vaya hacia adelante. Y no nada más una juventud judía, una juventud mundial. Vive la revolución rusa, vive los nacionalismos emergentes de toda Europa, de todo el mundo civilizado. Vive, estudia y vibra la revolución intelectual de su época y de entrada abandona su judaísmo, abandona su tradición, abandona su espiritualidad y su religión. Borrado y lavado por estas aguas revolucionarias, por estas aguas impetuosas de búsqueda. Y en esa vorágine, siendo un hombre
tan real, siendo una persona tan honesta consigo mismo. No se frena en esa liberación aparente, donde muchos otros contemporáneos suyos se quedó. Contemporáneos suyos que vivieron cosas también terribles, como Mija Joseph Berdichevsky, Joseph Chaim Brenner, jóvenes con los que él se llevaba, amigos suyos. Él continúa con su búsqueda de la verdad y entonces pasa por una transición que es la parte donde yo veo a Noah en la Tevá, en su humildad y su honestidad. Ve todo este mundo que se está drenando a su alrededor. Todo este mundo que quedó completamente borrado por el diluvio intelectual, por las revoluciones de su época. Mira a la juventud, entiende sus dudas, entiende su dolor, entiende su necesidad. Él en su madurez, ya después de haber pasado unos años de rebeldía, es empático con las necesidades de todos. Y ahí se convierte en el, por lo menos para mí, en el Noah, en uno de los Noah de su generación. Pero no nada más en Noah, se convierte en parte en Shem, en parte en Ham y en parte en Jefet. ¿A qué me refiero? Algunos de los sobrevivientes del diluvio universal y del diluvio del iluminismo se convirtieron en materialistas dialécticos, antirreligiosos, recalcitrantes, que ya ni siquiera conocen su propia filosofía o la filosofía sobre la cual están basados, que simplemente en la búsqueda de la liberación del ser humano se basan en el dolor y en el resentimiento de todo lo que le ha hecho la religiosidad mal versada al mundo, y quieren liberar al ser humano de la opresión, haciéndolo sentir como un individuo feliz en su mediocridad y libre en su esclavitud. ¿A qué me refiero? A que en este materialismo recalcitrante, estamos solamente en la ley del más fuerte, la ley de donde impera el poder, la fuerza, donde impera las ideas del superhombre, donde imperan las ideas de la moral, del poder y la gloria. Y muchos de esos jamitas dirigen parte del mundo. Hay otros sobrevivientes que son como Jefet, que se refugian en las artes, en la música, en el intelecto y en la belleza, en la filosofía y en la belleza intelectual. Y hablan de un ser humano mejor, hablan de un ser humano más elevado, pero se olvidan que esa elevación no puede basarse solamente en las ideas. Y ahí se encuentran todos los enormes filósofos de la historia y en particular de nuestra época, de la modernidad, y también no filósofos postmodernistas, sino filósofos del postmodernismo, que tratan de encontrar todavía la libertad del ser humano en la ética, en la moral, en la ley, en la estructura, en la psicología del ser humano, en las artes, en el deporte, en todo lo que sublima al ser humano. Y está por otro lado Shem. Shem es el sobreviviente de la práctica y de la trascendencia.
el antecesor de Abraham, el antecesor de Jacob, el antecesor de Israel. Pero Shem está en la humanidad entera, no nada más de Israel. Es la persona que puede integrar lo trascendental, lo material, lo intelectual, lo artístico, lo bello, y todo lo cubre con un manto. ¿Qué es lo que distingue a Shem de Yefet? Que Shem actúa, que Shem sigue conectado con la tierra, sigue estudiando, pero además no solamente se queda en las bellas ideas. Hay una frase hermosa que dice Rabbi Yehuda Halevi, el gran filósofo español, el gran sabio, autor del Kuzari, cuando se refiere a la filosofía y dice de la filosofía que la filosofía es hermosa como las flores, que son bellísimas, tienen un hermoso olor, que se ven preciosas, pero que al final no te nutren. Si te las comes no te dan nada. La Torá te nutre. La Torá te lleva a ese entendimiento y a esa filosofía, pero también te da una vida. Y ahí es cuando viene la gran contribución de Hillel Zeitlin, y se la dice a sus alumnos, a los que llama los jóvenes. Hillel Zeitlin escribió no nada más para la gente que era religiosa, escribió para la gente secular de su época, judía y no judía. Y nos habla exactamente acerca de este punto, donde menciona las mitzvot, donde menciona la parte práctica del judaísmo, y donde habla acerca de sí mismo, donde él se ve en el punto de inflexión y se da cuenta cuando regresa a su propia identidad, cuando regresa a su Torá, cuando regresa a estar en paz con Dios, con su Creador, a través de la práctica. Y es un descubrimiento enorme. Nos hemos dedicado tantísimos años y siglos a la práctica que a veces olvidamos su profundidad filosófica. No solamente tenemos mitzvot para hacer y para cumplir en el día a día. Tenemos que llevar todas las ideas y todo el pensamiento trascendental a la práctica a través de estas mitzvot en el día a día. Y ahí es cuando se convierte en una dimensión completamente distinta y elevada, por encima de nada más la filosofía por un lado o la práctica mecánica por el otro. Fíjense qué pasó con Noah. ¿Qué pasó con Noah cuando bajó de la Teba? ¿Qué pasó con Noah cuando ya se salvó del diluvio? Imagínense al ser humano que es el sobreviviente de todo esto. A cualquiera que sea sobreviviente. No nada más de las grandes guerras, no nada más de los grandes genocidios. A cualquiera que sea sobreviviente de su propio dolor. Cualquiera que sea sobreviviente de sus propios miedos. Cuando Noah se despierta y abre los ojos en un mundo devastado, donde ya no queda nada. Y sí se salvó, pero se pregunta, ¿valió la pena? ¿Valió la pena salvarme? El sobreviviente así piensa también. El sobreviviente se cuestiona. El sobreviviente llora la muerte de su época y está en un eterno duelo por la incertidumbre de no entender su propia vida, de por qué él sobrevive, de por qué él no tuvo la suerte, quizás, de morir con todos los que murieron en su época. Imagínense a Noah cuando baja de la Teba. La Torá nos cuenta que Noah baja de la Teba, siembra uvas e inmediatamente cuando puede se emborracha. Se emborracha porque quiere perderse. Se quiere perder y olvidar.
porque no puede creer, por un lado, que el mundo quedó devastado, y por otro lado no puede entender que él no hizo lo suficiente para salvarlo, porque siente la culpa de que él tenía la responsabilidad de hacer algo por sus hermanos y no lo logró hacer. Cuando existen sobrevivientes de todo tipo, y yo me refiero en este caso al sobreviviente espiritual, no al religioso nada más. El religioso solamente tiene un modus vivendi, tiene una forma de vivir. Y ojalá que a través de esa forma de vida, la Torah y la religión lo lleven a la espiritualidad, a la verdadera espiritualidad. Pero siento que habemos algunas personas que somos sobrevivientes espirituales. Hablo en plural, refiriéndome a todos los que puedan sentir este dolor conmigo. Donde nos duele ver un mundo y nos lastima ver un mundo espiritualmente devastado. Donde no queda nada. Donde tú lees a estos enormes autores sensibles, humanos, profundos, con sus diversas tesis tan elevadas. Muchos de ellos soñaron con una contribución a un mundo mejor. Todos de ellos rezaban todos los días a su Creador por ver un mundo que lograra entender el mensaje que trataban de transmitir. Y yo los leo en idiomas que no se hablan, que no se entienden. Los leo en contextos del mundo que probablemente ya no existen. Y me siento un sobreviviente de ese mundo. Y a veces me dan ganas de emborracharme. Y a mí y a todos estos sobrevivientes. Conozco a varios. Algunos se atreven más a hablar, algunos se atreven menos a hablar. Y me pregunto y me cuestiono muchas veces, ¿cómo sobrevivir en un mundo post-apocalíptico? Donde solamente estás alrededor, rodeado de personas que quieren vivir como Han. Vivamos y comamos, pues mañana moriremos, como Esaú. En un salvajismo económico despiadado, que no voltea a ver al necesitado, que no voltea a ver a la persona que como uno tiene sentimientos, ilusiones, emociones, y nada más estamos pensando a ver qué cosa nueva nos compramos, qué camioneta nueva, qué viaje nuevo. O la gente que todo el tiempo está con la aspiración de ser como el jefe y nunca llega a serlo. Sobreviviente en un mundo donde existen estas personas, muy pocos, en la humanidad entera, que se refugian en la música, en la filosofía, en el intelecto, en los libros, en las letras, en la poesía. Esos pocos intelectuales que existen por aquí y por allá. Y sentir la desesperación de saber que nada de eso puede hacer el cambio. Nada de eso puede hacer el cambio. No importa cuántos libros se hayan escrito sobre filosofía y sobre moral, sobre las artes, las ciencias, la música, el conocimiento. Seguimos siendo barridos por el tsunami materialista. ¿Quién es Noah? Y Lel Zeitlin contesta: ¿quién puede hacer que el mundo que hizo que Noah sobreviva pueda salir adelante? Shem. Muchas veces en sociedad con Jefet. Muchas veces vamos a necesitar la sociedad. Por eso, habemos pocas personas que entendemos esto. ¿Sí? Lo he dicho en algunos otros contextos y lo voy a mencionar acá. Luego me arrepiento de lo que digo y más en una forma masiva, pero lo tengo que decir. Cuando yo veo personas buenas del mundo que se obsesionan con convertirse al judaísmo,
lo cuestiono y lo entiendo, pero digo, ok, hay algunas de esas personas que realmente tienen que regresar a su judaísmo por alguna razón, a lo mejor descendientes de personas que se convirtieron forzosamente, o gente que tiene historias especiales. Entiendo, la Torah por supuesto permite la conversión, pero en toda esta obsesión de la conversión no se está entendiendo que el mundo entero también necesita a Yefet. Está Shem, ¿sí? Está Shem, está Am Israel, está el pueblo judío y está el legado de moral de Shem, semita. Pero también se necesita Yefet. Es la sociedad de Shem y Yefet la que salvó a Noah de Ham. Ham fue a castrar a Noah. No lo dice el texto bíblico específicamente, pero sí lo explican nuestros sabios. Shem ve a Noah en su desnudez. Shem ve al sobreviviente en su desnudez, en su borrachez. Ve al ser humano en su dolor post-apocalíptico. Es el hijo de Noah. Y llama a Yefet. Shem, que es la práctica trascendental, la Torah, llama a Yefet y le dice, hermano, ven, necesito tu moral, tu ciencia, tu cultura, tu música, tu arte. Ven, ayúdame a tapar a mi padre. Vamos a salvar a la humanidad, juntos. Eso es lo que se espera. Cada uno debe entender su rol en el mundo. Y en este sentido, como descendientes de Shem, moralmente, intelectualmente, descendientes de Yefet, moral o intelectualmente, tenemos que darnos cuenta de esta sociedad. Esta sociedad ha existido desde hace miles de años. Porque cuando estudias a Hillel Zeitlin, o cuando estudias al Rambam, a Maimónides, o cuando estudias a Rabbi Yehuda Leví, o a Ibn Pakuda, o a cualquiera de los grandes filósofos del judaísmo, también encuentras nexos con la filosofía y con el conocimiento de Yefet. ¿Por qué Shem es distinto y es especial? Y por eso Israel tiene esta responsabilidad, porque lleva toda esa filosofía y todas esas ideas a la práctica constante del día a día. Del día a día. Lo dijo así Hillel Zeitlin a sus alumnos, a sus jóvenes. El hecho de que la Torah nos hace que cada momento, en cada situación pequeña de nuestra vida, tengamos que ser conscientes. ¿Cuál es la mitzvah del día? Tu tefilín, tus velitas de Shabbat, ponerle una barda a tu casa, cómo te pones tus zapatos, de qué lado te empiezas a bañar cuando te metes a bañar, la ley judía práctica, sencilla de cada cosa, que parece obsesiva, parecería obsesiva, y la gente que se va por el lado técnico obsesivo está mal. Es la forma de llevar lo trascendental a cada detalle pequeño de la vida para explicarse a sí mismo y a todos que la desesperanza cabe solamente donde no hay acción. Si en cada momento tenemos algo que hacer, algo positivo que hacer, algo en que manifestar la grandeza de nuestro pensamiento, entonces el mundo postapocalíptico se puede salvar, todavía se puede salvar. Ham es el que vio la destrucción del mundo y dijo, púdrase todo una y mil veces y que se acabe esto de una vez. Es el revolucionario que solamente se quedó con el enojo, que solamente se quedó con la rebeldía y solamente busca asesinar a sus competidores para quedarse con todo lo demás. Volteemos a nuestro mundo y preguntémonos quién va ganando en el mundo postapocalíptico. ¿Dónde estamos nosotros y dónde queremos estar? ¿Y qué es lo que le queremos heredar al mundo? Ojalá que, como sobrevivientes de este Mabul, ubiquemos cuál es nuestro rol. Como hijos de Noah de aquella época, como hijos de Noah de esta época, como hijos de Shem o de Yefet, lejos que no seamos hijos de Ham, como hijos de Abraham, Isaac y Jacob, a cada quien como nos toca. ¿Cómo podemos hacerle para que esta sociedad funcione? Y en esos momentos donde nos cuestionamos y pensamos si valió la pena sobrevivir y vivir en este mundo postapocalíptico,
podamos decir, por lo menos, intento hacer que valga la pena. Muchísimas gracias por acompañarnos esta vez. Vamos a responder comentarios y preguntas. Y a pesar de que sé que el tema solamente es el principio y que hay mucho más para hablar, los invito a que busquen el poema de Hillel Zeitlin y lo lean. Su poema de transición, en hebreo se llama Hatzimaon, traducido en español como la sed de búsqueda. Encuéntrenlo, léanlo y me van a entender mucho más a lo que me refiero. Voy a leer sus comentarios. Saludo a todos los que entraron al principio. Ahí está Eti, Masa, Morris, Gabriel, Lisette, Miriam, Sue, Roxy, Carla, como siempre Tel, Ismael, Raquel, Estela, Sofi, Manuel, Adriana, Rosy, Elisa, Carolina, en fin, todos, Lucía, Oti, saludos Víctor, Ismael, ok, aquí Rebelión de las Masas, etcétera, ok. Me decían comentarios sobre lo que se refiere a remover, activar. Alberto Maya me mencionó a Baruch Spinoza. Sí, obviamente estamos hablando de todos los que siguieron este dolor. Spinoza es un sobreviviente también. Spinoza es un sobreviviente que con su dolor quiso borrar el mundo que existía antes de él. Entra perfectamente en esta descripción. Igual que Mija Yosef Berdichevsky. Rafael dice negó la Torá. Ok, no sé si se refiere a Spinoza. Daniel Cavazo, buenos días a ti también. Gracias, Rafael. Excelente esa es la parte histórica, porque si no, no hay un sentido coherente. Forma parte del Nafkemine, correcto. Ulises, excelente día, gracias. Yo también te envío muchos saludos. Aquel que no sabe la historia tiende a repetirla, correcto, Rafael. La posesión material sobre la moral espiritual, correcto, a lo que nos referíamos con Ham. Gracias a ti, Frida. Feliz cumpleaños. Te quería hablar por teléfono, pero ya será tarde. Ayer cuando vi que Jajam Facebook me dijo que cumples años más alto, hasta 120. Cuando venga el Mashiach, abrirá ese mar de conciencia y conocimiento colectivo. No, Rafael, según lo que interpreta el Sulam, ya se abrió. Y nosotros el Mashiach viene en el mundo posterior al Mabul. O sea, ya se abrió. Se abrió en el final del siglo XVIII, principio del XIX, y por eso están todas las corrientes ideológicas, filosóficas y todo lo que vivimos en el postmodernismo, que curiosamente se le llama líquido. ¿No? Me acabo de dar cuenta que la sociedad líquida es producto del postmodernismo, que fue lavada por el Mabul intelectual, si lo quieres ver así. Beto Maya, qué bella, gran reflexión. Muchas gracias, Beto. Nos damos cuenta de que Dios es parte de todos y que lo material solo es una parte de nuestra experiencia real. Se vive en paz y en armonía, siendo felices juntos. Kadosh Baruj Hu, correctísimo. Muchas gracias por tu comentario. ¿Qué más tengo por aquí? Rafael, o más bien de manera colectiva debemos estudiar para llegar a esto. Pues hay que estudiar seguro, Rafael, pero sí, por supuesto que ya se abrieron esas puertas. Sara nos dice, interesante analizar el sentimiento de Noah, por supuesto. Para eso nos lo enseña la Torá. A veces nos quedamos con la moraleja de Cantinflas. ¿Por qué la moraleja de Cantinflas? Seguramente vieron los ochenteros conmigo cuando éramos chiquitos las historias bíblicas que contaba Cantinflas y se quedaba con la moraleja. No nos quedamos con la moraleja del Mabul, como fueron todos una bola de desgraciados, destruyeron el mundo, Noah se salvó, felicidades. No hay que quedarse así. Rab, me dice Lisette, que shiur tan profundo, debemos de actuar y ser responsables con nosotros mismos y ayudar a la humanidad si tenemos la moral para hacer lo correcto. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Rafael. Sí, les decía al principio que es un shiur poderoso. Gracias a ustedes. Tenemos que comenzar desde nosotros y nuestra familia, dice Su, correctísimo. Así es, que cada familia es un Shem, un Noach, cada familia es un Yefet, cada familia tiene el peligro de un Ham,
cada familia es un Abraham, cada familia es un Jacob. Por eso la Torah nos enseña todo esto, para poderlo llevar a la práctica en nuestra familia, en nuestra casa. Etel, vivir la vida viviéndola con conciencia consciente, así es, Etel, correctísimo, como siempre. Rosy Moljo, muchas gracias por tu comentario, gracias, la profundidad. Pues bueno, lean el poema de Hillel Zeitlin. Gracias, no dejes nunca de ser claro. Gracias, Alberto. No es fácil, es un gran riesgo. La luz que das nos cambia a todos. La luz de la Torah nos cambia a todos, no la doy yo. La luz de la Torah. Gracias por tu comentario, Adriana. Gracias a ti. Netaniel, saludos. Saludos a todos. Leonardo, desde Argentina, Italia, Israel. No sé dónde estés ahorita. Italia, España. Lucía, muy interesante su enseñanza y fuerte, pues simbra el espíritu, saber que sobrevives a esto. Hay un porqué, te duele, te pone a reflexionar y a motivar y no soltar la fe. Bendiciones para ti también. César, saludos. En el caso de las personas no judías y que no queremos profesar otras religiones, ¿de qué manera podemos seguir la Torah, cumplir mitzvot sin ser considerados como ladrones? No es ladrón, no, para nada. Somos todos Ben Noach. Ya algunos nos tocó ser Israel. Tú eres Ben Noach y hay 7 mitzvot para los hijos de Noach. Y ser un agente positivo en el mundo, unificador, que busque el bien, hacer el bien, actuar con bien, no dejarse llevar por sus enojos o resentimientos, fomentar a que haya legalidad en el mundo, que haya compasión en el mundo. Esas son las 7 mitzvot de Noach, que exista un contacto trascendental, que haya legalidad, que exista la compasión, no hacer sufrir a los animales y a la naturaleza, no cometer idolatría. Son las 7 mitzvot de los hijos de Noach. Dice Ulises, Rab, tengo la sensación de que esta pandemia asemeja al diluvio. En cierto sentido seguro que sí, es decir, la percibo como una forma de purgar nuevamente el mundo, ¿sí? ¿Seré el único que tiene esa percepción? No eres el único. No por nada ando pensando yo en estas cosas. Adriana, de favor, ¿puede repetir el nombre de la poesía? Por favor, en hebreo la poesía se llama Hatzimaón, la sed. Y probablemente en español se pueda traducir como la sed de conocimiento. Voy a buscar si hay alguna. No creo que haya traducción al español, pero debe haber traducciones al inglés. Busquen en internet seguramente, si escriben el nombre de Hillel Zeitlin, en español, en inglés se escribe Zeitlein, Zeitlin, ¿sí? Seguramente lo van a encontrar. Rabino, ¿existe textos de Rabbi Hillel Zeitlin? Muchísimos, de todas sus épocas. En español no, desconozco, la verdad es que no creo. ¿Puedes nombrar si hay descendientes de Ham? Por supuesto, Ham es una ideología, el materialismo dialéctico. De todos los que se adscriben al materialismo dialéctico son descendientes de Ham. Netaniel ben Zaharia, el cambio empieza por uno mismo y no en los demás, correctísimo. Y bueno, ahora sí, llegamos yo creo al final del día de hoy. Gracias por sus comentarios y todo lo que nos dicen. Ojalá que podamos compartir este mensaje, si lo podemos compartir con alguien que ustedes crean que puede ser útil, y que no solamente seamos sobrevivientes, sino que seamos sobrevivientes que tengamos vida, ilusión y ganas de sacar adelante al mundo y podamos llevar al nuevo mundo a una realidad buena y mejor de la que había antes. Muchísimas gracias por todo, que estén muy bien, me despido, saludos y verajot para todos. Hasta luego.